Bueno, continuando con esta lista de videos, ya habíamos aprendido a cómo crear dos tablas y establecer una relación entre ellas. Como les había dicho, este video va a consistir en elaborar funciones que nos va a permitir navegar mediante nuestras tablas y mostrarlos en pantalla, ¿no? Para eso vamos a utilizar PHP. Bueno, vamos a empezar desde cero, vamos a crear todas las funciones para que puedan observar. Bueno, yo utilizo el Sublime Text, me parece un editor muy bueno y ligero. Vamos a crear primero una carpeta. Esta es mi carpeta donde tengo todos mis proyectos. Vamos a crear una nueva carpeta que se llame tutorial. Y esta carpeta lo vamos a llevar hacia nuestra lista de proyectos de Sublime. Bueno, ahora ya tenemos nuestra carpeta. Este video o estos códigos vamos a hacerlo orientado a objetos, ya que nos va a facilitar el uso, ¿no? Aunque, por ejemplo, les voy a mostrar un código. Como ven, es un código de conexión que nos dice que los parámetros nos da nuestro servidor localhost, nuestro usuario root y nuestra contraseña, ¿no? Y si no se establece la conexión va a aparecer este mensaje. Bueno, este es un código en PHP que es muy directo, pero nosotros lo vamos a elaborar de otra manera, como les dije, orientado a objetos. Pero les quería mostrar que este código funciona perfectamente. Y bueno, no nos sale nada, es que los parámetros han sido pasados bien. Pero si es que lo cambiamos, por decir la contraseña, lo guardamos, no se pudo conectar con la base de datos, ¿no? con el servidor. Bueno, solamente eso ha sido para mostrarles, pero ahora vamos a crear nuestra conexión desde cero, ¿no? En tutorial vamos a crear un nuevo archivo. A este archivo le vamos a llamar conexión.php y lo vamos a guardar en tutorial. Lo vamos a guardar. Bueno, ya aquí vamos a primero abrir nuestro PHP. Vamos a crear una clase, como les dije, una clase principal llamada conexión. Dentro de esta clase vamos a tener sus atributos del tipo privado. Y vamos a tener más atributos. Los atributos que vamos a tener aquí va a ser los que nos permitan establecer una conexión, que es nuestra base de datos, nuestro servidor, nuestros usuarios, y nuestro password. Y también una variable o un atributo que se llama connect. Estos van a ser nuestros atributos de nuestra clase conexión. Vamos a crear también, primero vamos a hacer su constructor. Esta función va a ser su constructor. Donde vamos a poner nuestro thisDB, eso quiere decir que esta variable en realidad es de aquí, nuestra clase principal, por eso utilizamos esto, thisDB, va a ser nuestra base de datos. Entonces, como nosotros ya teníamos nuestra base de datos, se va a llamar tutorial. Entonces ahí va tutorial.
Vamos a inicializar el usuario. También vamos a inicializar nuestro servidor. Y nuestro password. Nuestro usuario va a ser root. Ese es mi password de mi base de datos. En realidad esto se trata de ocultar cuando programamos, pero como es de fines didácticos y para que ustedes puedan observar, lo vamos a hacer así. Ya hemos inicializado nuestra función conexión, que nuestra base de datos se llama tutorial, usuario root, servidor localhost, password y el siguiente, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra función conexión. Esta función va a ser un método de la función conexión, ¿no? De la clase conexión. Entonces, donde conectar va a ser del siguiente modo. Disconnect va a ser igual a MySQL connect. Como ya habíamos mostrado en un ejemplo anterior, necesitábamos esto para establecer una conexión, ¿no? Entonces los parámetros que vamos a pasar a esta función va a ser nuestro servidor, nuestro usuario y nuestro password. Entonces va a ser del siguiente modo. Va a ser nuestro servidor, nuestro usuario y nuestro password. Bueno, con esto establecemos conexión, y si es que no se logra establecer conexión, vamos a poner lo siguiente. Si es que no se establece la conexión, vamos a hacer que nos mande un mensaje que puede ser no se pudo establecer conexión. Y vamos a regresar nuestra variable connect. Bueno, de esta manera hemos creado nuestra función conectar. Ahora nos vamos a crear nuestra función donde vamos a seleccionar nuestra base de datos. Entonces vamos a crear public En esta función lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar qué base de datos vamos a usar. Entonces el comando va a ser el siguiente: donde los parámetros que vamos a pasar va a ser lo siguiente. Vamos a pasar dos variables que va a ser nuestra base de datos. ¿Qué base de datos vamos a utilizar? Donde thisdb es tutorial y thisconnect es nuestra conexión que hemos abierto, ¿no? Bueno, esas son las dos funciones que vamos a utilizar.
Bueno, aquí vamos a poner, en caso de que no se va a poder establecer conexión con nuestra base de datos, o no vamos a poder seleccionar nuestra base de datos, vamos a mandar un aviso donde el aviso va a decir no se pudo conectar con la base de datos. Bueno, ya tenemos nuestros dos métodos de nuestra clase conexión. Ahora vamos a crear una nueva clase. Vamos a crear una nueva clase que se va a llamar funciones. Nuestra clase funciones va a tener todas nuestras, va a tener como método todo lo que vamos a querer, todas las operaciones que vamos a querer realizar sobre la tabla. Puede ser consulta, listar, actualizar, etcétera, ¿no? Pero en este ejemplo solamente vamos a hacer mostrar en pantalla nuestras tablas. Entonces, como estamos utilizando la programación orientada a objetos, vamos a aplicar aquí una herencia. Primero vamos a abrir nuestro archivo PHP. Y aquí vamos a necesitar nuestra conexión, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer eso y luego vamos a definir nuestra clase funciones. Esta clase funciones va a ser una clase que hereda los atributos de la clase conexión, es decir, esta clase funciones es una clase hija de la clase conexión. Entonces es tipo Java, ¿no? Se utiliza esta palabra extends. Entonces, bueno, con los que están familiarizados con la programación orientada a objetos, estos términos son conocidos. Vamos a crear dos clases o dos atributos que van a ser netamente de esta clase, que va a ser conexión y fila, donde vamos a utilizarlo más adelante. Estos dos atributos van a ser de la clase conexión. Ahora lo que vamos a hacer es elaborar su constructor de esta clase conexión. Entonces vamos a hacer una función Bueno, en este constructor vamos a instanciar una conexión. Y aquí vamos a como estamos inicializando, vamos a poner disconexión va a ser igual a conectar. Como ya esto hereda todos los métodos de conexión, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a acceder a su método, que es conectar. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta instrucción? Estamos diciendo que esta variable conexión, por eso cuando hacemos this, utilizamos esta palabra, nos referimos a los atributos de la clase principal. Entonces, this conexión va a ser igual a connect
que connect es una nueva conexión, vamos a acceder a su método. Eso quiere decir que esta conexión va a recibir lo que devuelve el método conectar, ¿no? Entonces conectar va a devolver, ¿no?, una variable. Entonces eso se va a almacenar en conexión. Ahora lo que queremos hacer es seleccionar nuestra base de datos. Entonces, para seleccionar nuestra base de datos tenemos que acceder al método que habíamos creado aquí, que era selección de base de datos, ¿no? Entonces para eso vamos a hacer esto. Como es una función o es un objeto, vamos a siempre abrir y cerrar paréntesis. Entonces connect selección db, como connect, como les dije, es una nueva conexión. Entonces vamos a acceder al método selección de db, selección de db. Con eso ya hemos abierto una conexión y hemos seleccionado nuestra base de datos. Entonces ahora ya está inicializado nuestro constructor. Lo que nos falta hacer es crear nuestra función que nos va a listar. Entonces la función que nos va a listar todos los elementos que tenga en la tabla, vamos a llamar una función listar. Entonces vamos a crear una nueva función. Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente. Esta función MySQL Query recibe dos parámetros, uno de consulta y uno de la conexión que se ha establecido. Entonces nuestra consulta va a ser lo siguiente. ¿Qué estamos haciendo en esta línea de código? Lo que estamos haciendo es lo siguiente. ThisCon, que va a ser un atributo de esta función listar, estamos haciendo MySQL Query. Esta función, lo que, como les dije, recibe un parámetro que es la consulta y otro que es la conexión con la que hemos abierto, ¿no? ThisConnexión ya está definida arriba, que es esta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos pasando esos parámetros. Estamos seleccionando el título y la descripción de nuestra tabla. Entonces, como vemos en la tabla que hemos creado, vamos a iniciar sesión. Ya bueno, aquí está el tutorial. Nuestra historia, como vemos, cuenta de un título y una descripción. Entonces estamos seleccionando de nuestra base de datos el título y la descripción. Entonces estamos seleccionando nuestro título y nuestra descripción. ¿De dónde? De nuestra historia, ¿no? Esa es la tabla historia. Esta es la tabla historia. Entonces este parámetro sí es de la conexión que hemos abierto arriba. Entonces ya tenemos eso, ya hemos seleccionado. Ahora vamos a abrir un bucle while. ¿Qué estamos haciendo en esto? Estamos haciendo lo siguiente. ThisCon solamente nos va a recibir un valor de si es que se ha encontrado este título y esta descripción de nuestra tabla de historias, ¿no? Más no nos recibe lo que contiene. Para que nos reciba lo que contiene vamos a utilizar esta función que es MySQL FetchArray, que en realidad lo va a tomar como si fuera un arreglo, ¿no?
y eso va a ser esto, ¿no? Este bucle, mientras fila va a ser igual a esto. ¿Qué vamos a hacer? Lo que queremos es imprimir. Entonces en PHP para imprimir es lo siguiente, se utiliza el hecho. Para hacerlo más elegante lo vamos a hacer así. Bueno, con esto que estamos haciendo, estamos imprimiendo nuestro título. Como fila es un arreglo, como vimos aquí. Vamos a imprimir el título y también vamos a imprimir la descripción. Bueno, eso es todo lo que vamos a hacer. Ya tenemos. Bueno, ahora necesitamos un archivo HTML, ¿no? Con lo cual vamos a mostrar en pantalla. Entonces vamos a crear uno nuevo, al cual vamos a llamar index. Bueno, vamos a llamar PHP, porque va a contener código PHP también. Entonces vamos a guardar. Vamos a crear la estructura básica de HTML5. Por título le vamos a dar lista de historias. Bueno, en el cuerpo vamos a tener lo siguiente. Vamos a crear, queremos algo centrado. Bueno, va a ser la estructura, va a ser lo siguiente. Estos comandos o el plugin que me instalé, Sublime Text, me ayuda a no demorar mucho en la programación, ¿no? Dentro del div quiero que haya una tabla, y dentro de una tabla voy a hacer esto. Entonces ya se ha armado la estructura. Puse center, bueno, solo es center. Quiero un título antes de aquí, vamos a poner un título. Vamos a poner lista de tus historias. Antes de tabla vamos a hacer algo. Vamos a instanciar, ¿no?, la clase funciones. Para eso tenemos que incluir primero funciones, nuestra clase funciones. Incluye funciones.php. Vamos a ordenar un poco. Ya, bueno, estamos incluyendo funciones.php, que es esta clase de aquí, y luego estamos instanciando mediante el mismo nombre, ¿no? Funciones es igual a new funciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la tabla? Vamos a hacer esto. Título, y aquí va a estar la descripción. Todo esto únicamente es para que nuestro código nos muestre en pantalla de manera ordenada. Bueno, esto creo que ya lo saben, es
full HTML. Y aquí en la tabla tenemos que listar. Entonces vamos a acceder al método listar. Como hemos instanciado ya funciones, ya existe un objeto funciones de la clase funciones, ¿no? Entonces esta clase contiene métodos, que es listar. Un método, bueno, ahora en este momento solamente cuenta con un solo método, que es listar, y este es su constructor. Entonces en conexión en nuestro index.php, que vamos a hacer, funciones es igual a new funciones, y hemos instanciado, ya tenemos un objeto funciones. Entonces aquí vamos a acceder a su método, que es listar. Y esto también tiene que estar dentro de un archivo, de un PHP, ¿no? Como es código PHP, siempre se pone dentro de esto. Bueno, aquí está cerrada nuestra tabla, nuestro div, nuestro center y goal. Bueno, ya que todo está, lo que vamos a hacer es entrar a nuestro navegador y ver cómo funciona todo este código, ¿no?, que hemos hecho. Entonces, para eso vamos a nuestro navegador, vamos al localhost y se llama tutorial, es este de aquí. Y como vemos, ¿qué es lo que pasa? Se muestra la lista, ¿no? Título, primera y segunda, esta será mi primera historia, esta será mi segunda historia. Y eso se muestra en nuestra lista de historias, ¿no? Caducó mi... Vamos a iniciar sesión de nuevo, ya. Estamos en historias, ¿sí? Título, primera y segunda, ¿no? En la descripción vienen estos, entonces eso es lo que se está mostrando. Vamos a agregar más historias para hacer el ejemplo más ilustrativo. Vamos a insertar. Vamos a... Tercera. Bueno, pertenecerá al primer cliente, eso lo vamos a poner en la descripción. Entonces vamos a poner 1. Esto va a pertenecer al segundo cliente y vamos a poner de título cuarta. Bueno, ya está. Vamos a dar continuar. Vamos a historia, ya se debieron agregado. Entonces, como vemos, cada cliente, vamos a ver cliente. Nuestros clientes se identifican con su identificador 1 y 2, ¿verdad? Entonces vamos a historia. Entonces, mira, como vemos, el primer cliente tiene dos historias, porque vemos que dos historias se identifican con un ID de cliente que es 1 y 2, 1 y 1, así que cada uno tiene dos historias. Vamos a agregar uno más, una historia más vamos a agregar. Que pertenezca al segundo y vamos a dar en continuar. Ahora, ¿qué pasa? Ya hay tres historias que pertenecen al segundo usuario, ¿no? Entonces hice esto porque, a ver, vamos a actualizar. Ahora debe aparecer nuestra lista más grande. Entonces, como vemos aquí, nuestra lista nos muestra la lista de todas las historias, pero estas historias pertenecen al primero, al segundo y al primero y al segundo, no a ambos clientes. Entonces lo que queremos ahora es listar solamente de un cliente. Para eso vamos a hacer lo siguiente en nuestras funciones. Entonces tenemos que modificar esta parte del código. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar título y la descripción de la historia, pero ¿cuándo? Cuando cliente ID cliente va a ser igual a 2. Entonces, con esto que estamos haciendo, vamos a seleccionar título y la descripción de la historia,
pero cuando cliente ID, cliente, bueno, con este nombre está ese identificador, ese campo, ¿no? Es un campo clave, es igual a 2. A ver, vamos a ver. Sí, se llama cliente ID cliente, ¿no? Cuando es igual a 2, entonces va a seleccionar eso. Ahora damos guardar, y lo que debe ocurrir es que solamente nos debe listar las historias del cliente 2. Y como vemos, segunda, cuarta y quinta. Segunda, cuarta y quinta pertenecen al usuario número 2. Así que el cliente número 2, es decir, José, tiene 3 historias. Y estas son las historias de José. Bueno, de esta manera, como estamos viendo, si lo cambiamos aquí, ponemos 1. Primera y tercera. Vamos a historias. La primera y la tercera historia pertenecen al cliente 1. Entonces de esta manera esta función nos permite, ¿no? Acceder a las historias mediante los identificadores de los clientes. Bueno, esta función es algo sencillo. En realidad lo estoy haciendo porque vamos a hacer algo un poco más grande, más trabajado más adelante. Por eso es que lo estamos desarrollando de esta manera. Les recomiendo que pausen el video y revisen el código, ya que hubo un error por ahí que no recuerdo cuál corregí, y bueno, pausen el video y observen bien y corrijan. De todos modos, los que quieren el código ya hecho, voy a dejar un link en la descripción para que puedan descargarlo y ya tener el programa, ¿no? Pero les recomiendo que programen desde cero, ya que eso les va a ayudar un poco más a recordar los parámetros y las funciones, ¿no? Bueno, eso ha sido todo, espero haya sido claro y les haya gustado. No se olviden dar like.